Bueno, esta mañana nosotros seguimos analizando lo que ocurría el domingo durante el clásico, durante este encuentro de fútbol que resultó mortal para un joven, para Kevin Díaz. Este día precisamente se lleva a cabo su sepelio. Hablamos anteriormente con personas que nos decían respecto a lo que ocurrido, las nuevas medidas que se tomaron ayer en la tarde-noche en cuanto a cómo prevenir o mitigar quizá esta violencia durante estos encuentros que se están llevando a cabo. También escuchábamos de su padre, nos comentaba una situación tan difícil la que está viviendo, esperando que la muerte de este joven realmente sirva para frenar esa violencia que se está viviendo dentro de los estadios, la violencia general en Guatemala. Vamos a empezar este tema colocando esta pantalla, ya se la habíamos mostrado, pero queremos nuevamente hablar de ello, porque son las medidas que se toman ante la violencia que se ha registrado en el deporte, en el fútbol y en los estadios. Esto es lo que acordaban ayer las autoridades. El torneo de clausura 2014 y apertura 2000 que se va a disputar solo con aficionados del equipo local. Los encuentros entre Comunicaciones y Municipal serán a puerta cerrada. Los clubes deben velar por la seguridad en conjunto con la PNC y el Ministerio de Gobernación. Los equipos locales van a ser los responsables de la seguridad y cumplimiento del protocolo de seguridad durante un encuentro. No se van a permitir mantas con mensajes ofensivos, tampoco se va a permitir la pirotecnia dentro de estos estadios y cualquier incumplimiento se va a llevar ante el órgano disciplinario de la federación. Estas son medidas que se tomaban ayer y muchos ahora se preguntan por qué hasta ayer se toman estas medidas cuando realmente hemos visto que la violencia dentro del fútbol ha ido escalando. Esta mañana nosotros también seguimos analizando el tema bajo distintas perspectivas y le damos la bienvenida al licenciado Omar Antonio Rivera, psicólogo forense. Licenciado, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias, María René, por la invitación. A usted gracias por estar con nosotros. Bueno, sus impresiones de lo que ocurría el domingo, precisamente cuando esta turba realmente rodea a este muchacho, lo apuñalan con un arma blanca. ¿Cuáles son sus impresiones cuando usted escucha todo esto? Es un síndrome que se llama mediocridad inoperativa activa. Suele pasar... Explíquenos. Hay en tres tipos. El mediocre inactivo es aquella persona que no sobresale en ningún tipo de actividad y simplemente está ahí. El tipo 2 es aquel que sobresale a costillas de otras personas. El que decimos en el buen chapín, se luce con sombrero ajeno. Plagia trabajos, boicotea los trabajos de los demás, ponen mal a las personas, es decir, a través del éxito del otro busca sobresalir. Y el mediocre inoperante activo es aquel que pues, no logra sobresalir y al no sobresalir actúa con violencia. ¿Y esto cómo lo relaciona a lo que vimos el domingo? Las circunstancias que suceden es que nuestra población carece de dos bases, que es lo que nos permiten poder sobresalir. Según la pirámide de Maslow, la primera base son las necesidades fisiológicas, es decir, que podamos tener comida, alimento, techo, vestuario. Y la segunda base es la seguridad propiamente dicha, seguridad en salud, la seguridad física, la seguridad de empleo. Actualmente la población de Guatemala está careciendo de todo ello. Entonces, en estos pequeños focos que tienen algunos hombres para poder enfrentar su estrés, acudiendo a estos partidos de fútbol y este tipo de cuestiones que son sanas en determinado momento porque me permiten irme a desahogar, a desestresarme. Sin embargo, hay cierto tipo de personas que no saben manejar esas frustraciones. Entonces, tienen muy poca tolerancia a la frustración. Es gente que vive frustrada, es gente que vive con una violencia innata adentro, una violencia latente, que al reunirse explota, lo que nosotros llamamos en psicología histeria colectiva. Al estar en histeria colectiva pierden el control y entonces caen en una ceguera psíquica. Hay varios casos ya documentados de un alcalde precisamente de un pueblo de Prusia en 1870, de que era conocido por su generosidad, es un hombre muy bondadoso. Llega a la feria de un poblado de aproximadamente 45 personas, pero por estar en feria habían más de 100 personas. Esa mañana surge en el titular del periódico de ese lugar que había un espía, porque ellos estaban en guerra, confunden al alcalde con el espía. Y antes que le estaban dando la mano y que lo estaban pues celebrando su presencia, la turba lo ataca, movido por unos cuantos. Y es precisamente lo que nosotros presenciamos el domingo aquí en Guatemala durante este encuentro, aunque este
hecho realmente ocurrido el domingo es un hecho dentro de muchos de la violencia que se da dentro del deporte nacional. ¿Cómo ve usted entonces que se podría empezar a minimizar, a mitigar la violencia que se vive dentro del deporte, dentro del fútbol, la violencia en los estadios, que como usted menciona debe ser algo familiar? Vemos que siempre también hay niños que acompañan a sus papás, Exacto. a sus madres, para realmente apoyar a sus equipos. ¿Cómo podemos empezar a frenar entonces esta violencia? ¿Serán las medidas que se anunciaron ayer por la tarde-noche suficientes para hacerlo? ¿Cómo ve ustedes? Pues son paliativas, ayudan en algo, ¿no? La cuestión es que esta es una enfermedad social. Entonces, como toda enfermedad social, si no se detiene a tiempo, pues puede haber una metástasis, es decir, se va a regar en toda nuestra sociedad. Nosotros vemos violencia no solamente en los estadios, sino en los linchamientos que hay en nuestras poblaciones, en los desalojos que hay en los asentamientos, hay peleas entre bandas, entre pandillas. El hombre, por naturaleza, es competitivo y por naturaleza necesita estar en bandos, porque eso le permite mejorar. Nuestras circunstancias son que los bandos y las competencias en las que se ha inmiscuido nuestra población, pues son pseudosociales, pues son subculturas, y esto afecta. Entonces, esto que están haciendo pues es importante porque es un remedio inmediato, pero debe ser más de fondo. Hay que educar a nuestra población, hay que invertir más en educación, hay que enseñar valores, hay que enseñar principios. Nosotros vamos en el camino, en la carretera, y se van insultando las personas, se van atravesando, se cruzan los carros. O sea, la violencia está latente en nuestro país, y por no caer en neurosis, nosotros mismos somos cómplices de la violencia porque hacemos caso omiso. Aun cuando indigna la muerte del chico, pues la población sigue su vida, ¿no? Porque si se concentrara en todo este tipo de violencia que hay, no saldríamos de casa, caeríamos en fobias también. Entonces, nuestro mecanismo de defensa pues es evadir nuestra realidad, y mientras estemos evadiendo nuestra realidad desde las esferas de gobierno hasta la población en sí, esto cada vez puede ir empeorando hasta que hayan estallidos sociales, probablemente como en Venezuela, ¿verdad? Ahora, mucha gente dice, bueno, ¿cómo esperaron las autoridades a reaccionar, a realmente pronunciarse con estas medidas que, aunque son paliativas, como usted menciona, vienen a mostrarle a la afición, a la sociedad, de que están preocupados? Mucha gente ahora cuestiona por qué se tuvo que esperar a que alguien falleciera, porque sí han habido otros eventos deportivos donde gente resulta lesionada, resulta herida. ¿Y usted cómo ve entonces el hecho de que las autoridades por mucho tiempo permanecieron quizá indiferentes ante lo que ocurría, ante la violencia que se daba dentro del fútbol, dentro de los estadios, y hasta ahora se estén pronunciando? ¿Qué tan importante es que las autoridades muestren a la afición que quieren cambiar eso? Es porque generalmente actúan de forma reactiva, ¿verdad? Son muy pocos proactivos porque probablemente el interés no esté ahí. Habría que preguntarle a ellos cuál es el interés propiamente dicho. Sin embargo, tristemente... Pero la actitud que ellos muestran, ¿qué tanto influye en los aficionados, bajo el punto de vista psicológico? Mucho, porque estamos enseñando que las cuestiones se resuelven de forma reactiva y con violencia. De hecho, invertimos más en armas que en educación. Entonces, estamos invirtiendo más en violencia que en educación. Ese mismo día, en el mismo estadio, los mismos jugadores comenzaron a tener trifulcas y violencia. Yo sé que los partidos de ese tipo se prestan para que las pasiones se eleven, pero hay muy poco control emocional. Entonces, los mismos jugadores muestran. El aprendizaje se da por observación. Entonces, los mismos ejemplos, o sea, la población va a ver un partido de fútbol y estas personas son un ejemplo. Y estas personas también muestran que para resolver sus conflictos lo hacen a través de violencia. Entonces, por ende, aquellos que admiran a estas personas van a repetir los mismos patrones. Igual sucede en cuestiones de Estado, ¿no? Vemos que muchos en el Poder Legislativo resuelven muchos sus cuestiones o sus problemas o sus diferencias a base de violencia. Vemos que candidatos resuelven sus conflictos a base de violencia, atacándose, difamando, calumniándose. Entonces, el patrón que nosotros estamos viendo desde la cabeza hasta la cola es violencia, de una forma pasiva o de forma activa, como la que vimos, ¿verdad? Y entonces eso lleva a estadios, pues. Y la misma autoridad es cómplice, porque mientras estaba ocurriendo esto,
la policía, que había muy buenos elementos, había una gran cantidad de elementos, pues solo eran observadores, ¿verdad? El estadio del Trébol, la pasarela del estadio estaba llena de elementos viendo el partido, ¿verdad? Mientras sucedía todo esto. Entonces, somos cómplices. Entonces, para que exista este tipo de agresiones a estos niveles, significa que de alguna manera, pues también las autoridades caen en complicidad. Claro, y es importante mencionar, bueno, ayer precisamente uno de los jugadores de los Cremas que estuvieron presentes en el velorio de Kevin Díaz expresaba y daba una conferencia de prensa donde él admitía, decía, bueno, nosotros como jugadores también somos responsables, porque también muchas veces caemos a la violencia o recurrimos quizá a esos pleitos que pueden darse dentro de los rivales que están jugando, y decían, es hora de que las autoridades, de que nosotros, los presidentes de los clubes, todas realmente tomen conciencia de lo que está pasando. ¿Qué recomienda usted entonces? ¿Cuál es el camino a seguir? Pues esto me trae a la mente un pequeño cuento hindú que es bastante antiguo. Sucede que una mujer lleva a su hijo pequeño de 8 años ante Mahatma Gandhi. El niño tiene problemas de azúcar, de gordura, y lo lleva a Mahatma Gandhi porque a ella no le hace caso. Cuando llega con Mahatma le dice, Mahatma, por favor, dile a mi hijo de que ya no coma azúcar porque le está haciendo daño. Y Mahatma Gandhi le dice, tráemelo en 15 días. Ella, pues asombrada y haciéndole caso al maestro, pues se va. 15 días después regresa y le dice, aquí está mi hijo. Y le dice Mahatma Gandhi al niño, niño, deja de comer azúcar porque te hace daño. Solamente. La señora un poco intrigada le dice, Mahatma, pero si eso se lo pudiste decir hace 15 días, ¿por qué se lo dijiste hoy? Pues lo que pasa es que hace 15 días yo también consumí azúcar. Entonces, la mejor muestra que nosotros podemos dar es la educación, y la educación es el ejemplo. Las palabras convencen, los hechos arrastran. Entonces, si desde las autoridades, que son nuestras autoridades, comienzan a demostrar que puede haber diálogo, puede haber negociaciones, pueden haber consensos sin llegar a violencia, si los mismos jugadores, lamentablemente después de este trágico evento, aprendemos a que podemos, pues, disfrutar la ganancia de un partido y aprender de una derrota sin llegar a violencia, eso nos va a ayudar bastante, pero el cambio comienza en uno mismo, y el ejemplo que demos los que tenemos el papel de ser líderes y de las personas que nos siguen. Es una gran responsabilidad. A quien más responsabilidad se le da, más se le demandará. Perfecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, licenciado, Gracias, esta María mañana. Elena. Interesante punto de vista, analizando entonces esta mañana lo que ocurría el domingo con esta turba que realmente causa la muerte de Kevin Díaz, un aficionado de los Cremas. En medio de este encuentro se toman estas medidas que según algunos dicen son paliativas, pero quizá podría ser el primer paso para que las autoridades, para que la sociedad, jugadores, aficionados realmente reaccionen ante lo que está ocurriendo dentro del fútbol, dentro del deporte en nuestro país. Muchísimas gracias entonces, Omar. Gracias, María Elena. Y nosotros lanzamos la pregunta del día también, abrimos este foro todas las mañanas a ustedes en casita, queremos que participe con nosotros. ¿Qué hace falta en el país para que mejore la seguridad ciudadana? Déjenos saber, más adelante estamos compartiendo sus respuestas. Nosotros continuamos ahora con más. Bueno, tema interesantísimo el que ponemos esta mañana, por supuesto, en contexto. Hacemos una pausa, hay más noticias al regresar. Cuando volvamos en Viva la Mañana, bancada Encuentro por Guatemala pide explicaciones por compra por excepción en el Ministerio de Gobernación. Diputado Amílcar Pop señala anomalías en el Registro Nacional de las Personas. Y Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Rusia. El deporte internacional también tiene su lugar en Viva la Mañana. $1 millón para regalar, mucho dinero vas a ganar con Kimberly Clark, el show con Tutti. ¿Quieres saber cómo llenarte de dinero? Es muy sencillo, solo debes tener muchos deseos.